Las lesiones constituyen uno de los aspectos más importantes dentro de la medicina legal, desde luego dentro de la investigación en la criminalística y también desde luego en la criminología. Es de vital importancia conocer por lo menos dos aspectos, digamos el aspecto médico y el aspecto jurídico. Desde el punto de vista médico se establece la naturaleza, la localización, la vitalidad, la gravedad, el mecanismo, la producción, la evolución, las complicaciones, las secuelas, etcétera, etcétera. Mientras que desde el punto de vista jurídico se valoran las circunstancias que afectan al agresor y la tipología legal de las distintas lesiones. Desde el punto de vista de la gravedad, las lesiones se clasifican como mortales y no mortales, siendo desde luego las primeras las responsables de la muerte del individuo, bien de forma inmediata o diferida, y las segundas son aquellas que, aunque produzcan una gravedad variable, no van a producir o no van a generar la muerte. Bien amigos, los saluda su amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera. No se vayan, platicaremos al respecto de la mecánica de lesiones. Gracias y buenos días. Podemos considerar como lesión cualquier alteración dañosa producida en el cuerpo, particularmente en los tejidos, por una causa externa o por una enfermedad. Pero existen marcadas diferencias respecto de lo que se entiende por lesión desde el punto de vista médico y desde el punto de vista jurídico. Estas diferencias son por un lado conceptuales y por otro derivadas de que desde el punto de vista del derecho no existe un concepto unívoco de lesión, sino que existen diferentes conceptos según los contemplamos desde el punto de vista general, desde el punto de vista penal, civil, laboral, etc. Desde el punto de vista médico, el término lesión tiene un componente anatomopatológico, es decir, representa una alteración en la morfología de las células y tejidos, lo que nos lleva a la definición médica clásica que considera lesión a toda alteración anatómica o funcional ocasionada por agentes externos o internos. Pueden estar generadas por una causa interna y por tanto se descartan interacciones ajenas al organismo o también por una causa externa y por tanto la naturaleza violenta, lo que va a exigir la intervención judicial. Estas causas de origen externo pueden desencadenar alteraciones físicas como son las heridas, erosiones, contusiones, intoxicaciones, etc. O bien producirse alteraciones funcionales como son las alteraciones psíquicas, es decir, la demencia postraumática, trastorno ansioso, depresivo, etcétera, etcétera. En cuanto a los agentes productores de las lesiones, podemos establecer, por ejemplo, agentes mecánicos. Se producen generalmente por violencias externas y son más frecuentes y en principio se consideraban sinónimas de lesión en la esfera penal. La gravedad de estas lesiones va a estar, entre otras, en relación con la zona del cuerpo sobre la que actúa el objeto, la velocidad con la que incide sobre el cuerpo, el tamaño del objeto y las características particulares. También lesiones de origen físico, por ejemplo, que son aquellas que se derivan de la acción del frío, del calor, de los cambios de presión atmosférica, radiaciones ionizantes y de cualquier otro agente físico. Las propiedades que tienen cada uno de estos agentes van a ser responsables del tipo de lesión que se llegue a producir. Así, de esta forma es que como las lesiones se pueden ir observando
en su dinámica o en su mecánica, ¿verdad? Por otro lado, las lesiones de origen químico, por ejemplo, se incluyen aquellas producidas por ácidos, por álcalis y en general aquellas que producen intoxicaciones. En este grupo podemos diferenciar lesiones producidas por contacto sobre la superficie corporal, como las producidas por ácidos o álcalis, o bien aquellas que actúan a nivel sistémico, en los que el agente lesional se observe por cualquiera de las vías digestiva, mucosas, piel, etc. Y desde luego ejerce con posterioridad su acción sobre los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Las lesiones de origen biológico, que son aquellas producidas por microorganismos como bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera, etcétera. Estas lesiones se consideran enfermedades desde el punto de vista médico. En estos casos es muy importante poder establecer el origen de estos agentes y el mecanismo de transmisión. Como ejemplo de estas lesiones son las toxinfecciones alimentarias y las enfermedades infectocontagiosas, como ocurre con la hepatitis o como en el caso con el SIDA. Lesiones debidas al sobreesfuerzo, por ejemplo, también. Aquí no intervienen agentes externos, pero como consecuencia de determinados esfuerzos que sobrepasan, desde luego, la capacidad de resistencia tisular, originan la lesión. Lesiones también por agentes psicológicos, este tipo de lesiones que son provocadas, desde luego, por condiciones importantes relacionadas cuando el individuo, por ejemplo, es atacado desde el punto de vista psicológico, como ocurre en las agresiones verbales, los insultos, la infraviolación, o en aquellas en donde se coarta la libertad personal, la libertad religiosa, por ejemplo, la libertad de culto, entre otros. Estas son de difícil valoración y pueden pasar desapercibidas al no tener una clara manifestación física. Es importante considerar dentro de todos esos aspectos las llamadas lesiones vitales y las llamadas lesiones postmortales. En este punto es importante en los casos de muertes violentas para conocer si la lesión pudo causar la muerte o fue anterior o posterior a la misma. El descubrimiento de una herida en un cadáver no presenta interés más que si se ha producido en vida, es decir, lo que nos interesa conocer es si la herida se ha producido antes de la muerte o después de ella. En el caso de que se haya producido antes del fallecimiento, puede haber ocurrido mucho antes o en un momento cercano a la muerte. Los autores médico-legales han tratado de establecer esos plazos basándose en un principio en las características macroscópicas de las lesiones y posteriormente empleando las pruebas de laboratorio para tratar de conseguir una mejor aproximación al tiempo en que se produjo la lesión. Las lesiones vitales, que son las alteraciones anatomopatológicas causadas por agentes externos, y más concretamente sus manifestaciones cuando el sujeto está vivo o cuando el sujeto ha fallecido. Desde este punto de vista, ya en la antigüedad, Cornelio Celso, en el siglo I a.C., señalaba como características de las lesiones la presencia de dolor, calor, rubor y tumor como componentes principales de la reacción vital y aún continúan siendo signos inequívocos de que el sujeto, cuando recibió esa lesión, se encontraba en vida.
En cuanto a las lesiones postmortales o postmortem, en contraposición a las lesiones vitales, esas serían aquellas que ante la agresión de un agente no se produce ninguna reacción, es decir, no se produce alteración alguna de los tejidos que han sido sometidos a la agresión. Es una de las características muy importantes que se hace observar, el hecho de que correspondan a lesiones vitales o llamadas antemortem o lesiones denominadas postmortem o por mortem. Las lesiones postmortem pueden ser muy variadas y entrarían, desde luego, dentro del amplio concepto de la tafonomía cadavérica, es decir, aquellos fenómenos que ocurren en el individuo después del fallecimiento, de su fallecimiento, serán provocados por personas, ya sean estos provocados por personas o por causas naturales. En ese sentido, podemos encontrar desde lesiones que siguen inmediatamente a la muerte, como son las lesiones agónicas, aquellas producidas con ánimo de salvar la vida al sujeto, como resucitación cardiopulmonar, por ejemplo, o venopuntura, etc. También, o a lesiones que se producen con mayor o menor dilación en el tiempo, como lesiones producidas por animales, por movimiento del cadáver en el agua, por plantas o de origen criminal con el fin de ocultar al cadáver o de hacerlo desaparecer. En cuanto a la diferenciación entre la morfología entre las lesiones vitales y postmortales o postmortem, una primera apreciación o aproximación a la diferenciación entre lesiones vitales y postmortales fue la llevada a cabo por Legrand de Sul, que estableció una serie de signos morfológicos visibles macroscópicamente que serían válidos para diferenciar las lesiones vitales de las postmortales, 6 horas antes o después de la muerte. Este esquema de Legrand o de Legrand de Sul nos indica sobre las lesiones vitales, por ejemplo, labios de la herida engrosados, infiltrados de sangre y separados por la retracción de la dermis o de los tejidos subyacentes. Más tarde, la exudación de la linfa y de la supuración, hemorragia abundante con infiltración de sangre en los tejidos adyacentes, sangre coagulada con en el fondo de la herida o sobre la piel. En cuanto a las lesiones postmortales postmortem, pues luego, desde luego que serían los labios de la herida blandos, no engrosados, aproximados y retraídos, ausencia desde luego de sudoración de la linfa y de la supuración, ausencia de hemorragia arterial ni venosa, ni infiltración de los tejidos, ausencia de sangre coagulada, por ejemplo, que serían las grandes diferencias que existen entre estos dos tipos de lesiones, tanto vitales o conocidas como las postmortem y las postmortales o conocidas como postmortem. En ocasiones puede no existir hemorragia aun cuando la lesión se haya producido en vida, y también al contrario, presentarse en lesiones que se han producido posteriormente o postmortem. En el esquema importante se han mostrado las diferenciaciones. Por ejemplo, la hemorragia, que puede ser vital y no darse heridas, no se dan o no darse en heridas punzantes con instrumentos muy finos, heridas con arrancamiento, heridas que coexistan con otras de órganos internos, otras lesiones que produzcan un cuadro de inhibición circulatoria, por ejemplo. La hemorragia puede no ser vital y darse en heridas que se producen poco después de la muerte, heridas que radican en zonas
declives, por ejemplo. Uno de los retos de los investigadores médicos legales, es decir, en su momento, tratar de reducir el periodo de incertidumbre que estableció Tours de 6 horas antes o después de la muerte. Este grupo de lesiones que se dan en torno al momento de la muerte se denominan lesiones intermedias o perimortem. En ellas faltan las reacciones vitales generales, pero pueden darse todavía las reacciones. Por ejemplo, vitales locales. Un primer intento para reducir este periodo es mediante la prueba del lavado, que consiste en aplicar un chorro fijo de agua a poca presión sobre la sangre coagulada. Si la arrastra, la herida será postmortal, en caso contrario será vital. Pero para que suceda esto, debe haber transcurrido suficiente tiempo entre la producción de la herida y la muerte del sujeto. Para tratar de superar este tiempo y establecer de forma fidedigna si la herida se produjo antes o después de la muerte, los autores o los estudiosos de la medicina han propuesto una serie de técnicas para acortar este periodo. Bien, amigos, si les gustó este video, pues denle like, denle manita, ayúdenos a compartirlo, mándenos sus comentarios. Recuerden ustedes que estamos en el canal de YouTube y también por Face en el Rincón Policial YouTube. Los saluda como siempre su amigo el maestro Héctor Herrera. Saludos y buenas tardes.